Muy buenas tardes. Vamos dando seguimiento al tema de la semana pasada, al tema del video anterior, donde veíamos una breve contextualización en lo que es la evaluación de los trastornos de aprendizaje. Ya vimos que era importante conocer pues su naturaleza, porque justamente para poder entender correctamente los resultados de una prueba que se oriente a evaluar un trastorno de aprendizaje, pues tenemos que partir como siempre de una definición conceptual. Regularmente a mis alumnos comento lo siguiente. Al momento de una evaluación se podría considerar como un proceso de investigación. En todo proceso de investigación siempre va a ser necesario e indispensable partir de de definiciones fundamentales. La primera, que sería una definición conceptual. ¿Qué es esto de una definición conceptual? Pues justamente partir de la definición proporcionada por algún autor o alguna organización, como las que vamos a ver a continuación. Y lo segundo, partir de una definición operacional. Y es justamente en esta segunda definición, donde vamos a profundizar un poco en este video, es un poco esta parte de cómo se manifiesta el trastorno, ¿sí? A lo mejor, al momento de definir, según criterios del DSM-5, al momento de definir, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje, pues podemos transcribir prácticamente o quedarnos con la definición que da el DSM-5 o algún otro libro que hable sobre necesidades educativas especiales o de psicopatología. Sin embargo, es necesario en todo momento eh, partir también de cómo se van a manifestar. Ok, si yo hablo de un trastorno que afecta a la lectoescritura, me tiene que quedar a mí como evaluador, como investigador en ese sentido, me tiene que quedar lo suficientemente claro a qué se refiere un trastorno del aprendizaje en la lectura y cómo se va a manifestar. Porque generalmente los instrumentos psicométricos que se cuentan para evaluar este tipo de alteraciones, pues justamente evalúan la faceta operacional. Pero va a ser muy importante, pues justamente no nada más partir de eso, sino también partir de lo que es la faceta de la definición conceptual. Bueno, vimos algunas definiciones como esta que está aquí en pantalla. Trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o uso del lenguaje hablado, leído o escrito, ¿sí? Vamos a continuación ver otra definición. Esta nos las va a dar el Comité Nacional de Estados Unidos para la evaluación y diagnóstico de trastornos de aprendizaje o dificultades de aprendizaje. Esta definición nos dice lo siguiente, que los trastornos de aprendizaje de manera global va a ser un grupo heterogéneo de trastornos que se van a manifestar en dificultades significativas para la adquisición y el uso de habilidades. Se supone que estas deficiencias van a ser intrínsecas al sujeto, presumiblemente, aquí ya se está dando una etiología, presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso central y que se presentan a lo largo de la vida. Ok, esta definición particularmente llama la atención por lo siguiente. Número uno, grupo heterogéneo de trastornos. Ok, cuando hablamos de heterogéneo significa que un trastorno de aprendizaje se va a manifestar de muchas maneras diferentes, aun siendo el mismo diagnóstico. Cada sujeto, cada pacientito, cada alumno, cada niño, ya sea o adolescente, bueno, cada alumno, adolescente, adulto o niño, pues lógicamente lo va a mostrar de diferente manera. Esto significaría que no necesariamente un trastorno de lectura por fuerza se va a caracterizar o va a estar siempre invariablemente acompañado de una dificultad en el manejo de la D, de la P, de la Q o la A, la Q, la P, perdón, ¿sí?
o la B, perdón, la B la que faltaba. En ese aspecto entonces, si hablamos de que es un grupo heterogéneo, igual las dificultades van a ser heterogéneas, pero ojo, aquí la parte importante sobre la cual quiero llamar la atención es esta parte que nos dice que tiene que ver con la adquisición y uso de habilidades, es decir, el sujeto tiene problemas para adquirir el proceso. Y si tiene problemas para adquirir el proceso, lógicamente también va a tener problemas para usarlas. Pero más allá de esto, también tenemos, decía hace un momento, se está dando ya una etiología, ¿sí? Y bueno, para empezar, el término intrínseco, es decir, son internos al sujeto. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Pues muy sencillo. Porque muchas veces se consideró en el pasado que un niño que tenía problemas de aprendizaje lo era una de dos, por flojo, por burro, o porque el maestro enseñaba mal. Generalmente los padres aceptaban con mucha mayor facilidad el hecho de que el maestro fuese el que está mal, ¿sí? Sin embargo, pues esto no siempre va a ocurrir de esta manera. Y eso es importante aclararlo. De acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-5 actualmente, para poder hablar de un trastorno de aprendizaje, se supone que tienen que manifestarse esa alteración a pesar de cualquier tipo de esfuerzo dirigido a lograr la adquisición de dicha habilidad. Es decir, vamos a ponerlo metafóricamente, el maestro literalmente se para de manos para enseñar a leer a un niño y este niño no puede alcanzar a dominar el proceso de lectura. Ahora, también en este caso hay otra situación que llama la atención, el asunto de que es una disfunción del sistema nervioso central. Ok, tendríamos que diferenciar claramente entre una lesión y una disfunción. El término lesión significa que, en pocas palabras, el niño o el paciente sufre un accidente, un trauma al cráneo, al cerebro, una enfermedad tal vez, que provoca por así decirlo, una ruptura de las funciones normales que hace el cerebro. ¿Pero por qué? Porque se alteran también las estructuras neuroanatómicas. Ahora, cuando hablamos de disfunción, el sujeto no tiene un antecedente o un historial inmediato de haber sufrido algún tipo de lesión. Y por lo tanto, su cerebro está intacto, físicamente está bien, pero es la función que hacen las estructuras cerebrales la que justamente va a verse alterada, a verse comprometida al grado de pues desarrollar finalmente este trastorno, ¿sí? Y algo también pues muy importante, las alteraciones de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje van a fluctuar dependiendo del ciclo vital del sujeto. No es lo mismo el TDAH en niños que en adolescentes o que en adultos. Ni tampoco, por ejemplo, lo que es autismo, ni tampoco lo que es alteraciones en la lectura, en la escritura, en el cálculo. Todo esto va a variar y a fluctuar según el ciclo vital. Eso es muy importante porque si no, correríamos el grave error de querer encontrar un TDAH igual, igual como se manifiesta en los niños, lo queremos encontrar en los adolescentes o en los adultos. Mucho cuidado con este tipo de errores. Ok, bueno, hablábamos justamente de la cuestión de la operacionalización. Primero que nada, tendríamos que considerar la existencia de una discrepancia donde el examinador va a identificar una dificultad significativa en una o más áreas fundamentales, junto con fortalezas relativas en varias áreas. Estas áreas, generalmente las más significativas, aunque no las únicas, van a ser la audición, el habla, la lectura, la escritura, el uso del pensamiento o razonamiento, las matemáticas y cualquier tipo de área temática específica.
Número 2, para poder hablar de personalización, también tenemos que ver que esa discrepancia es intrínseca al sujeto, ¿sí? Que va, como decíamos hace un momento, desde una disfunción del sistema nervioso central a justamente una falla global en la forma de procesar información. Ok, no quiere decir que todos los problemas de aprendizaje se van a manifestar de la misma manera. En algunos casos es una falla, y también, ojo, también no queramos encontrar siempre lesiones o queremos encontrar disfunciones. A lo mejor, como comentaba, el cerebro del sujeto está sano, lo que le falla en realidad es cómo procesa la información que recibe a través de sus órganos de los sentidos. Eso es lo que a lo mejor puede ser que esté fallando. Y no tanto la parte de una estructura que está lesionada. Claro está que obviamente si hay una lesión, pues también va a haber una disfunción. Bien, también obviamente otros aspectos que debemos considerar, las habilidades psicosociales, físicas y sensoriales. Ok, para empezar, si nosotros queremos realmente hacer una evaluación integral, una evaluación completa, no podemos dejar de lado el hecho de que ese sujeto que tiene un trastorno de aprendizaje o tiene una alteración en estos procesos, pues también va a haber repercutido en ello justamente lo que es habilidades sociales. Es decir, los trastornos de aprendizaje también acaban por alterar la interacción personal del paciente que los padece, ¿sí? Igual, también tendríamos que considerar, aquí sí, literalmente, la existencia o la comorbilidad de, por ejemplo, aspectos como alteraciones de los órganos de los sentidos, principalmente lo que es la vista, lo que es el oído, y también, pues, la cuestión motora. Si el niño o el pacientito tiene problemas con la coordinación psicomotriz gruesa o fina, pues lógicamente también va a tener alteraciones en el caso de lo que es la escritura, incluso hasta el cálculo, ¿sí? Igual, si no ve bien y está hasta mero atrás del salón de clases o está usando una pantalla y una tablet, ahorita que estamos hablando de modalidades de aprendizaje híbrido, una parte en línea, otra parte en presencial, o como estaba hasta ahorita en la pandemia, todo virtual, pues lógicamente la vista se cansa. Y a lo mejor el maestro presenta una diapositiva o información poco, bueno, más bien pequeña, muy pequeña la letrita, y pues el niño pues a lo mejor no va a poder ver correctamente. Hay que considerar también eso. Bueno, también de alguna manera tenemos que descartar algo muy esencial en todo esto, cualquier tipo de explicación alternativa. Por ejemplo, el hecho de tener un nivel sociocultural y económico bajo, la misma calidad de la enseñanza por parte de los docentes y cualquier otro factor ambiental. Tenemos que, digamos, descartar estas explicaciones. ¿Por qué? Porque, ok, muy sencillo, mi niño presenta problemas de aprendizaje. A lo mejor estuvo en este ciclo escolar que terminó, estuvo en tercero, le fue mal, así mal, honestamente. Lo cambio de escuela y resulta que este mismo niño, prácticamente llega a alcanzar estándares de excelencia en el aprendizaje. Es decir, no baja de 9 o propiamente puro 10. En este caso, no era el niño, no era ninguna explicación neurogénica, no, tampoco era la cuestión sociocultural, ninguna enfermedad física, era simplemente una instrucción deficitaria. A lo mejor, y bueno, también para descargar un poco la conciencia de los maestros y quitarles también hasta cierto punto una culpa, por así decirlo, a lo mejor no es culpa del maestro, a lo mejor simplemente resulta que el grupo donde estaba este niño le cambiaron maestro 3 veces en un mismo ciclo escolar. Apenas estaba acostumbrando con uno
se lo cambian, igual otra vez apenas estaba acostumbrándose con otro y se lo van a cambiar. Entonces, eso pues también finalmente afecta a la interacción. Al respecto, quisiera invitar a que reflexionáramos un poquito acerca de esta modalidad de aprendizaje, pues que obviamente ya llegó para quedarse, lo que es la modalidad híbrida. Ahorita pues todavía estábamos, bueno, quienes estemos todavía dando clases en alguna escuela, sobre todo a nivel universitario, pues todavía no concluye el cuatrimestre, o ya está por concluir de hecho, y estamos virtuales. ¿Qué tanto afecta esta virtualidad de la enseñanza en la calidad de la misma? Ciertamente la explicación o la respuesta puede ser bastante visceral, bastante impulsiva. Claro que sí afecta, claro que los niños van a salir mal, claro que los jóvenes no van a aprender lo suficiente. Ok, sí, que obviamente no estábamos acostumbrados a esto, es muy cierto. Pero tendríamos que ver que también es una situación de corresponsabilidad, tanto de los alumnos como de los docentes, de los formadores, pues justamente procurar de hacer esta situación del aprendizaje pues mucho más obvia. Y bueno, finalmente también tendríamos que hacer tal cual el diagnóstico de trastornos del aprendizaje. En este caso el examinador tiene que determinar según algún sistema de clasificación, generalmente va a ser el DSM-5, aunque también puede ser la CIE, me parece que es la 10, creo que sí la 10, si cubre o no, con justamente los primeros 4 pasos se hace un diagnóstico de trastorno de aprendizaje. Esto sería pues más que nada un esquema muy muy breve y muy resumido también de justamente lo que es cómo podríamos realizar un proceso de operacionalizar los trastornos de aprendizaje. Ok, vamos a continuación a pasar a otro subtema dentro del itinerario que tenemos en esta ocasión, que tiene que ver con la respuesta a la intervención. Ok, cuando hablamos de una respuesta a la intervención, bueno, pues tenemos que generalmente es el método más comúnmente empleado en los planteles educativos para identificar alumnos con problemas de aprendizaje. Y bueno, se supone que esta respuesta a la intervención debe de ser un proceso científico, debe ser un proceso fundamentado en la teoría, en la práctica y a través de instrumentos adecuados, tanto instrumentos para evaluar el aprendizaje en cada área específica como algún tipo de batería psicológica. Hay que recordar en ese sentido que cuando hablamos de evaluación educativa, pues no nada más es evaluar, hacer los exámenes de bimestre, los exámenes ordinarios o parciales, el famoso examen final. Más que el hecho de evaluar y aplicar el examen así porque sí, porque es obligación, también tenemos que considerar algo muy importante. ¿Para qué estamos evaluando? ¿Y qué es lo que estamos evaluando? Si estamos evaluando memoria, si estamos evaluando razonamiento, si estamos evaluando proceso o aplicación de procesos o aplicación de principios, todo esto lo debemos de considerar porque esta parte va a ser muy importante para realmente entender cuál fue la respuesta del sujeto individual ante lo que es la intervención pedagógica, ¿sí? Ok, el alumno salió mal. De 100 preguntas solamente obtuvo 60 correctas. Salió mal en términos de, aunque es una calificación aprobatoria que sería 6 o 60, pues si usamos la escala de 0 a 100, aunque es una calificación aprobatoria, más allá de solamente calificar, el buen docente y obviamente el buen evaluador de problemas de aprendizaje debería de justamente, ¿cómo explicarlo?
tratar de reflexionar por qué se obtuvieron esos puntajes y por qué no otros más altos. No podemos caer en la tentación de utilizar, digamos, respuestas muy simplistas. Es que no estudió, es que no se preparó, es que es un alumno flojo, es que tiene problemas de aprendizaje. Ok, sí está bien. Tal vez no estudió, tal vez no se preparó, tal vez se puso nervioso. Pero aquí la intención va a ser básicamente siempre tratar de dar una explicación científica y racional. Y, espacio, racional. ¿Sí? Repito, aquí queda completamente al margen mi punto de vista o mi opinión personal sobre el niño, sobre el alumno. Yo tengo, cuando quiero evaluar un problema de aprendizaje, tengo que evaluarlo de una manera neutral, de una manera científica. Y obviamente pues aplicando un método. En este caso pues el método va a ser el método científico, usar justamente instrumentos de medición adecuados. Ojo, también eso es muy importante considerar. No podemos evaluar a todos los procesos de aprendizaje o a todos los alumnos con problemas de aprendizaje con la misma prueba. Se tienen que hacer adaptaciones, sobre todo en aquellos instrumentos con los cuales, como se llama esta sección, respuesta a la intervención, se da al cabo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, empezamos a evaluar trastornos de aprendizaje cuando hacemos las evaluaciones cotidianas en el salón de clases. Desde los simples exámenes de diagnóstico hasta aquellos exámenes que pues ya van un poco más en el sentido de verificar el conocimiento o a lo mejor o acreditar la materia. Tenemos que considerar justamente todo esto. Ok, y decíamos pues que esto se vuelve parte de un proceso, un procedimiento habitual y rutinario. Bien, algunas características esenciales que señala Robert Gregory son las siguientes. Tiene que haber entonces una discrepancia individual, tiene que darse, por ejemplo, una cláusula de exclusión, se da en grupos heterogéneos, van vinculados al desarrollo y, ojo, muy importante, no solo lo académico. Ok, la discrepancia individual, ¿qué significa? Bueno, que la puntuación del sujeto cae por fuera, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo, de un estándar determinado. Ok, ¿qué significa esto? En el proceso de construcción de una prueba de aprovechamiento, por ejemplo, decíamos un examen parcial de español para cuarto de primaria, a lo mejor en el primer bimestre, pues lógicamente el maestro típicamente tiene la libertad, tiene la facultad pues de hacer su examen, ¿no? Y colocarlo ya sea en alguna plataforma virtual, Classroom, qué sé yo, mandar un enlace, un formulario de Google, bueno, como sea. Aquí el punto muy importante va a ser tener o contar con puntajes estandarizados en el centro educativo para hablar de discrepancias individuales. Si no existen estos estándares, la calificación de 10 como puntuación natural no me dice absolutamente nada. Yo recomendaría en este sentido a ustedes que me están oyendo, que están viendo mi presentación, repasar un poco los conceptos de estadística básica que tienen que ver con la distribución normal, el concepto de media, el concepto de desviación estándar y justamente pues a lo mejor el concepto también de lo que es nivel de confiabilidad, ¿sí? Porque si no conocemos estos datos, cualquier prueba, independientemente de que sea muy famosa o de que tenga un amplio historial o que esté avalada por alguna institución o por algún autor, pues no le voy a entender. Bueno, me sacó, no sé, supongamos, me sacó 90 puntos de CI, un CI de 90. Bueno, y eso es bueno, es malo. Si no hubiera esta comparativa con un grupo de referencia,
entonces la puntuación natural en realidad no dice nada. Bien, tenemos también que en ese sentido el término cláusula de exclusión, ok, esto generalmente viene en todas las definiciones, hay que aclararlo, es algo que es algo ya pues frecuente. En este sentido, una cláusula de exclusión es muy sencillo mencionarla. Ok, mmm, cuando sí es problema de aprendizaje o trastorno de aprendizaje y cuando no lo es. Bajo qué criterios sí lo es y bajo qué criterios no lo es. Y obviamente tenemos que hablar, y en ese sentido, no nomás de una puntuación, sino también de cumplir con cláusulas de exclusión. Ok, sujeto que tenga déficit auditivo y déficit sensorial en lo general, obviamente puede verse exacerbado, puede verse afectado gravemente, pues su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no implica necesariamente un problema de aprendizaje tal y cual lo consideramos clásicamente, como por ejemplo la dislexia, o lo que es el trastorno de lectura, trastorno de escritura o trastorno de lo que es el lenguaje. Son heterogéneos, pues eso ya quedó claro, se pueden manifestar de diferentes formas. Perdón, muy importante considerar que siempre van a estar vinculados al desarrollo individual del sujeto. Y bueno, también tenemos que considerar, pues justamente lo que es la parte de que nos afecta no nada más lo académico. A continuación, y ya casi para finalizar esta pequeña intervención, hoy fue un poquito más corta, quiero presentar esto. Eso es una gráfica que habla un poco acerca de los trastornos del aprendizaje en adultos, pero sobre todo en lo que es la parte emocional. Bueno, generalmente va a haber frustración en el 25% de una población, ¿sí? Puede haber también impulsividad, es decir, esa falta de control sobre la propia conducta caracterizado por no medir consecuencias. Puede haber timidez en las relaciones interpersonales. Puede haber también una pérdida gradual del control emocional. Son niños, o son más bien son adultos que de alguna manera se desesperan, se estresan fácilmente. Y obviamente, pues también estamos hablando de adultos, repito, también puede ser que haya una baja, un descenso en lo que es poder establecer citas románticas, ¿sí? Esto tal vez sea un poco fuera de contexto mexicano. El libro de Gregory, pues esta es un libro de habla, bueno, es una traducción de un texto original en inglés. Por lo tanto, los datos estadísticos podrían referirse más que nada a una población que no es mexicana, pero nos da la idea de qué tanto puede repercutir en un adulto en la parte emocional. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a hablar un poco brevemente. No, déjame ver. Ok, para no cortar el video y para también no hacerlo tan apresurado. Ok, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, para la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de interactuar a través de este video, pues vamos a ver un poco esta cuestión, las causas y correlatos de las discapacidades de aprendizaje, sobre todo lo que es en la parte neurológica, en lo que es la parte de la lateralización de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y pues finalmente con eso terminaríamos en esta ocasión el video por esta semana. No me resta más que agradecer como siempre la atención prestada. Cualquier duda o comentario pues a través de los recursos habituales, mensaje de correo electrónico o comentario en Classroom. Por mi parte es todo, dar las gracias y nos vemos en un próximo video. De igual manera, seguir exhortándolos, hay que seguirnos cuidando. Nos cuidamos nosotros y obviamente cuidamos a nuestros seres queridos. Esto de la pandemia de COVID-19 pues no ha terminado.
No sabemos cuánto tiempo más tarde, pero por sí o por no, hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Entonces, por el momento es todo y nos vemos hasta la próxima semana.